Papá murió en un incendio mientras intentaba salvar a la hija de su amor platónico. Corrí al hospital en medio de la noche y, cuando lo vi por primera vez, no pude evitar sonreír levemente. Un miembro del personal me recordó amablemente: por favor, no te rías. Sin embargo, después de recoger las cenizas de mi padre, me reí aún más fuerte. Querido padre, si tenías que irte, entonces vete, pero ¿cómo pudiste no dejarme un testamento con miles de millones en activos? ¡Qué considerado! Papá murió salvando a Sophie. Cuando escuché la noticia, corrí al hospital de inmediato. Él yacía en la sala de morgue con el rostro completamente carbonizado e irreconocible, sin un solo trozo de piel intacto. No pude contenerme al verlo. El personal cercano, incapaz de tolerarlo más, me dio un ligero codazo para recordarme: no te rías. Me disculpé, pero cuando llegó el momento de obtener el certificado de defunción, apenas presté atención. Tan pronto como el certificado estuvo listo, incineré a mi padre sin demora. Mientras esperaba las cenizas, contacté a su abogado y confirmé que no había dejado testamento. Mi padre no tenía esposa ni hijos ilegítimos, solo yo aparecía en el registro familiar. Naturalmente, toda la herencia me pertenecía. Me apresuré a transferir todos los activos a mi nombre: la villa de lujo en el oeste de la ciudad, las empresas registradas a su nombre, los coches deportivos del garaje y también la casa que papá había prestado a Sophie. No me gustaba la idea de que mi propiedad estuviera contaminada. Una tarde soleada la visité y le pedí que se mudara. Para mi sorpresa, cuando Sophie me vio, ni siquiera abrió la puerta y llamó inmediatamente a la policía. En cuanto llegaron los oficiales, la puerta se abrió y Sophie salió señalándome mientras decía: es ella. Está invadiendo mi propiedad. Expliqué rápidamente: oficial, no escuche sus tonterías. Solo toqué la puerta, no forcé la entrada. Sophie me acusó diciendo que prácticamente intentaba derribarla. Al revisar mis documentos, los oficiales confirmaron que la casa era mía y me preguntaron por qué no tenía las llaves. Respondí haciendo un puchero: ¿alguien ocupa mi casa y se niega a irse? ¿Cree que esto no es una invasión de propiedad? Sophie gritó que esa era la casa del tío Arrow y lo llamó varias veces, pero nadie contestó. Yo me reí y le recordé que mi padre había muerto recientemente intentando salvarla durante el incendio de su escuela. Ella se quedó paralizada y luego furiosa, intentando atacarme, pero me oculté detrás de un oficial pidiendo ayuda. Finalmente, fuimos llevadas a la comisaría para declarar. Al salir, un oficial le aconsejó a Sophie que no fuera agresiva, ya que la casa me pertenecía legalmente. Justo entonces llegó Linda, la madre de Sophie, fingiendo afecto al verme. Yo le respondí con sarcasmo y le recordé que había vuelto solo para recoger el cadáver de mi padre, además de mencionar que su boda con él sería imposible porque él ya estaba muerto. Linda intentó defenderse diciendo que mi padre había sido bueno conmigo, pero yo le recordé que había matado a mi madre por su primer amor y me había expulsado de la casa por alguien que ni siquiera era su hija adoptiva. Finalmente, les mostré el certificado de defunción. Informé a Sophie que vendería el apartamento en el que vivían y que tenían una semana para mudarse, y también le dije a Linda que debía abandonar la villa. Añadí que no necesitaban devolver las joyas que mi padre le había dado, y que podían considerarlas una compensación por los años que pasó sin tener un estatus legal. Después me puse las gafas de sol y me fui sin mostrar emoción, mientras escuchaba a Sophie gritar y a Linda desmayarse. Al día siguiente fui al banco, donde se encontraban todos los bienes de valor de mi padre guardados en una bóveda. Observé los lingotes de oro y las antigüedades con una gran sonrisa. Después de contarlos, seguí el procedimiento y todos esos tesoros pasaron oficialmente a ser míos. Muy contenta por ese día, me dirigí directamente a un hotel de 6 estrellas para disfrutar de un suntuoso almuerzo. Una vez que mi estómago estuvo lleno y mi sed saciada, decidí volver a casa y echar una siesta de belleza. Justo cuando mi coche entraba en la urbanización, el guardia de seguridad me detuvo, me apartó en silencio y me susurró: Selena, esa es la amante, la tía, la amante. Pensé un momento y entonces caí en que hablaba de Linda. Aquel año, mi padre me echó de la villa cuando estaba gravemente enfermo solo por ella. Todo el vecindario lo sabía y mucha gente vino a maldecir a Linda en ese entonces. Así que, después de que mi madre falleció, los dos nunca volvieron a vivir allí,
Vinieron acompañados de una mujer muy feroz que decía ser tu tía. Al principio no quería dejarles entrar, pero el capitán. Sin duda Linda debió haber ofrecido algún tipo de soborno. Sonreí y le dije, gracias, hermano guardia de seguridad. Lo entiendo. Vi lo furiosos que estaban. Ya habían introducido el código y habían entrado. Ten cuidado. El guardia estaba realmente preocupado por mi seguridad. Le agradecí de nuevo y, al mirarlo, vi su porra. De inmediato se me ocurrió una idea. Le dije al hombre que tenía delante, hermano guardia, ¿puedo comprarle esa porra? Antes de entrar revisé las grabaciones de vigilancia y vi a mi tía sentada en la sala con Linda y Sophie. Mi tía miraba la decoración de mi salón e incluso metió una pequeña antigüedad en su bolso. Guardé ese fragmento. Luego me recompuse, fui a la puerta, introduje el código y entré con una porra eléctrica. ¡Ah, ladrones! Malditos ladrones, los mataré a golpes. Cerré los ojos y blandí la porra eléctrica con furia. Oí algunos gritos y finalmente la voz chillona de mi tía. Selena, lo hiciste a propósito. Fíjate bien quién soy. La golpeé un par de veces más antes de detenerme, fingiendo sorpresa. Dije, tía, ¿qué haces aquí? La cara de mi tía estaba cubierta de marcas rojas, con algunas zonas ya amoratadas. Me miró furiosa. Selena, pequeña zorra, ¿cómo te atreves a golpear a tu superior? Serás castigada por el cielo por esto. Seguí haciéndome la inocente. Tía, tus palabras son demasiado duras. Vinieron sin avisarme primero. Cuando vi gente en la sala, naturalmente pensé que eran ladrones. Al fin y al cabo mi casa tiene tantas antigüedades, ¿quién se daría cuenta si falta una? Al oír esto, mi tía de repente se echó el bolso a la espalda, se aclaró la garganta y dijo, Selena, tu padre no lleva mucho tiempo muerto y ya lo has incinerado. Deberías haber informado a tus mayores. ¿Mayores? Si no recuerdo mal, mi abuela ya falleció. ¿Qué otros mayores hay en esta familia? Selena, pase lo que pase, ella es la hermana de tu padre, tu propia tía. Linda intervino imitándoles a sus supuestos mayores. No es apropiado que hables así. Aunque no nací de los mismos padres, aún así se me considera familia. Dije con desprecio. Mi abuelo biológico murió joven y mi abuela se volvió a casar con mi padre. Esta tía es la primogénita del matrimonio anterior de mi abuelo adoptivo con otra mujer, así que biológicamente no tenemos parentesco. Selena, dijo mi tía enfadada. Linda, a su lado, le dio una palmadita en el hombro para recordarle que se centrara en lo principal. La tía se recompuso, adoptando un aire de magnanimidad. Tu padre ha muerto y la familia necesita a alguien que hable con justicia. He oído que te has acaparado toda la herencia. Eso no está bien. Tienes que compartir el dinero con tu tía Linda. ¿Por qué deberíamos compartirlo?, dije con desprecio. La tía Linda nunca registró su matrimonio con mi padre, ¿verdad? Ya lo había consultado con el abogado de mi padre. La tía Linda y mi padre habían planeado registrar su matrimonio el día antes de la boda. Menuda lástima. Pero estaba a punto de casarse con tu padre, dijo mi tía, solo que nunca lo hicieron. El Estado no lo reconoce. ¿Por qué debería reconocerlo yo? Probablemente enfadada por mis palabras, mi tía palideció al instante. Linda fingió ser la buena persona al margen. Selena, no es que insista en pelear por esta herencia, sino principalmente porque ya lo he hecho. Se tocó la barriga, dudando. Le dije, dilo si tienes algo que decir. Sofía dio un paso al frente de inmediato. Selena, eres una zorra, muerdes a cualquiera que ves, ¿no lo puedes decir? Mi mamá está embarazada del hijo de tu papá, incluso si no comparte la herencia con mi mamá, este niño aún tiene derecho a heredar. Me burlé. ¿Quién puede probar que este es el hijo de mi padre? La tía interrumpió, puedo garantizarlo. Selena, solo te toleramos porque eres una niña y no queríamos empeorar las cosas. De lo contrario, ya te habríamos demandado hace tiempo. Me reí aún más fuerte. Entonces sigue adelante y demándame. Loca, una completa loca. La tía agarró la mano de Linda y comenzó a arrastrarla hacia afuera. Te dije que no hay manera de razonar con esta niña bastarda. Vamos a buscar un abogado. Mientras los tres se dirigían a la puerta, grité, esperen. La tía se volvió, dudosa. Sophie, tía Linda,
os lo recuerdo una vez más. Tenéis que mudaros pasado mañana o simplemente cambiaré las cerraduras. Entonces, ¿dónde se supone que viviremos? Sophie estaba furiosa. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Si realmente no tienes a dónde ir, vete a vivir con tu padre biológico. La tía y las otras dos se marcharon con gran ímpetu, furiosas. Cada una tenía heridas en la cara. Al verlas así me reí tanto que apenas podía mantenerme en pie. En 2 días recibí una carta de un abogado. Inmediatamente la envié a mi abogado y dejé que él se ocupara del asunto. Pasaron 2 días más y mi abogado me informó de que la parte contraria quería reunirse para negociaciones privadas con el fin de resolver el caso. Debieron darse cuenta de lo difícil que sería esta demanda. Al fin y al cabo mi padre ya se había convertido en cenizas y no había manera alguna de comprobar si el niño que llevaba Linda en su vientre era suyo. En cuanto a los parientes colaterales, mis abuelos paternos habían fallecido hacía tiempo, dejando nada más que sus restos cremados. ¿Cómo podría siquiera realizarse una prueba de paternidad? Una tarde tranquila y soleada llegué puntualmente a la oficina de mi abogado. Mi tía y Linda habían llegado antes. Linda declaró: «Este niño es de usted y de su padre». Con expresión fría, exigí prueba. Su abogado sacó un documento de su maletín. «Aquí está nuestro informe de la prueba de paternidad». Cogí el papel y me quedé helada al instante. Linda se acarició el vientre con expresión satisfecha. «Tu papá vivió conmigo durante tanto tiempo. Seguramente quedan algunos pelos sueltos o restos de barba en la casa, suficiente para una prueba de paternidad». Mi tía parecía aún más triunfante. «Aquí, la tía Linda lleva en su vientre a un niño que sería hermano de sangre suyo. Además, tú te mudaste hace mucho tiempo. Recibir la mitad de la herencia ya es un robo para ti». Fruncí el ceño y miré el documento largo rato antes de echar la cabeza hacia atrás con una carcajada. «Tía Linda, si yo hubiera hecho algo así, me daría vergüenza admitirlo. Nunca esperé que realmente produjeran un informe de prueba». El rostro de Linda se oscureció instantáneamente. «¿Qué estás insinuando? Mi papá era estéril, ¿nunca te lo dijo?». Saqué un documento de mi bolso y lo arrojé sobre la mesa. Era el historial médico de mi padre que mostraba que se había sometido a una vasectomía hacía 20 años. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, no dejaba de sospechar que él la engañaba. Ella se despertaba llorando todos los días, paranoica. Con el corazón roto por ella, mi padre fue directamente al hospital para someterse al procedimiento sin decir una palabra. Linda se puso pálida, pero su abogado mantuvo la calma incluso después de la vasectomía y dijo: «Es posible revertirlo. Para revertirlo se necesitaría otra cirugía». Pregunté: «¿Tiene alguna prueba de que mi padre se sometió realmente a ese procedimiento?». Intercambiaron miradas. Era evidente que no estaban preparados. Continué: «Papá amaba profundamente a mamá en aquel entonces, hasta que conoció a la tía Linda. Hablando de eso, la tía Linda definitivamente tiene habilidades, ¿no? ¿Cómo logró quedar embarazada de un hombre que ya había sido operado? A menos que ese supuesto hijo pequeño no sea de mi padre en absoluto. No sería sorprendente. Todo el mundo sabe que la tía Linda era la otra mujer». «Selena, eres una desgraciada sinvergüenza», gritó Linda golpeando la mesa, perdiendo toda su elegancia. «Tu padre y yo nos amábamos verdaderamente. Estuvimos juntos primero. Tu madre era la otra». Al oír su insulto, la sonrisa desapareció de mi rostro al instante y me puse de pie. «Linda, ¿de verdad crees que no conozco tu sucio secreto? Abandonaste a mi padre cuando era pobre. Después de que conoció a mi madre, cuando mi abuelo le dio su primera inversión y él tuvo éxito, reapareciste de repente diciendo que era su verdadero amor. Sin mi madre, mi padre no habría sido nada». Mientras hablaba, las lágrimas nublaron mi visión. Nuestra familia de 3 solía ser muy feliz, pero un invierno Linda apareció con Sophie a cuestas. Desde ese día, mi madre perdió a su esposo y yo perdí a mi padre. El corazón de papá siempre perteneció a Linda. Cada vez que ella llamaba, él corría como un perro hacia su dueña. Más tarde, cuando mi madre desarrolló insuficiencia renal, mi padre pidió el divorcio. Sintiendo culpa, decidió donarle uno de sus riñones. El día de la cirugía, Linda se arrojó al mar. Cuando papá lo supo, corrió directamente hacia ella. Ese mismo día murió mi madre.
Ella podría haber vivido, si papá no hubiera querido donar desde el principio, yo podría haberle dado mi riñón. Pero todo ya estaba decidido cuando Linda saltó al mar, sabiendo perfectamente lo importante que era ese día. Después de ese incidente, tuve una gran pelea con mi padre. Al día siguiente, Linda y Sofía se mudaron a otra villa propiedad de mi padre. Furiosa, fui a enfrentarlas, pero Sofía me acusó de robarle sus cosas. Mi padre no me creyó y me obligó a disculparme con Sofía. Enojada, me fui de esa casa. Al recordar esto, me sequé las lágrimas, me puse las gafas de sol y recuperé mi imagen de mujer rica, fría y sin emociones. No puedes probar que ese bastardo en tu vientre es mi hermano, así que no tiene sentido continuar esta conversación. Vuelve cuando tengas la prueba de la cirugía de mi padre si quieres hablar de herencia. Tomé mi bolso y me fui sin dudar. Las posibilidades de encontrar esa prueba eran nulas, ya había investigado. Papá nunca se hizo la vasectomía. Cambió de opinión en plena sala de operaciones y ese historial médico era completamente falso. Si esto llegaba a juicio, tal vez ni siquiera me atrevería a presentarlo. Pensé que todo se resolvería y que Linda y mi tía se tranquilizarían, pero al día siguiente, mi tía apareció en mi casa con un grupo de personas exigiendo que devolviera dinero. Apenas acababa de despertarme y aún estaba aturdida. ¿De qué dinero hablas? Tu padre pidió prestados 100.000 yuanes a nuestra familia y nunca los devolvió. Ahora que está muerto, deberías pagarlos. Mi tía dejó un papel amarillento sobre la mesa. Lo miré, era un pagaré con la firma y huella de mi padre de hace 20 años. Sabía de esa deuda. En ese entonces, mi padre acababa de iniciar su negocio y tenía dificultades económicas, así que pidió dinero prestado por todas partes. Cuando acudió a mi tía, ella se mostró reticente al principio. Mi padre prometió devolver el doble, así que pidió 50.000 yuanes, pero el pagaré indicaba 100.000. Más tarde, cuando mi padre quiso devolver el dinero, mi tía se negó y le exigió que comprara un apartamento para su familia. Durante los últimos 20 años, mi tía había mencionado repetidamente ese dinero y no sé cuánto beneficio obtuvo, y ahora todavía se atrevía a pedirme más. Me reí, tía, quien tiene mala memoria, ¿no fue ese dinero devuelto hace mucho tiempo? ¿Acaso la casa en la que vivías no la pagó mi padre? Ella respondió descaradamente, esa casa fue un regalo, no un reembolso. Una cosa no quita la otra. No puedes negar que me debes, insistió. No voy a negarlo. 100.000, ¿verdad? Te los transferiré ahora mismo. Pero 100.000 de hace 20 años no son lo mismo que 100.000 de hoy. Ahora tienes que pagarme al menos. Ella calculó y levantó un dedo. ¿1 millón, de verdad tienes el descaro de pedirlo? Guardé el teléfono y sonreí. Podría darte 1 millón, pero me temo que no tendrías tiempo para gastarlo. ¿Me estás maldiciendo? Ya mataste a tus padres y ahora quieres hundirme también. Con una risa fría, le pedí sus datos bancarios y le transferí el millón en el acto. En cuanto el dinero llegó, su rostro se iluminó de codicia. Antes de que pudiera salir de la villa, tomé el teléfono y llamé a la policía. Hola, quiero denunciar un robo, van a actuar. Mi tía corrió de inmediato para arrebatarme el teléfono. Practico taekwondo desde niña, así que fue fácil controlarla. Miré a las personas que la acompañaban y les advertí, si se quedan más, serán cómplices. Ellos intercambiaron miradas y se fueron. Al perder su apoyo, mi tía perdió su arrogancia. Selena, somos familia. No hablemos de robo. Te devolveré el dinero ahora mismo. El dinero llevaba menos de 10 minutos en su cuenta cuando volvió a mis manos. Tía, ¿por qué no lo hiciste antes? Podríamos haber hablado tranquilamente. Tras contar la cantidad exacta, guardé mi teléfono con calma. Ella dijo apresuradamente, sí, tienes razón, ¿y cuando llegue la policía? No te preocupes, le dije dándole una palmadita en el hombro y mirándola con complicidad. En menos de 10 minutos, llegó la policía. Agentes, esto fue solo un malentendido, dijo mi tía apresurándose a aclarar.
mi sobrina y yo solo bromeábamos. Los policías me miraron. Respondí, un malentendido. No es un robo. Es un hurto. Inmediatamente les entregué la grabación de vigilancia donde mi tía robaba mi antigüedad. Ella palideció y corrió a explicarse. Podía devolvértela. Pensé que estaba sucia y la llevé a casa para limpiarla. Agité la mano con desprecio. No quiero oírlo. El día en que se presentó la demanda contra mi tía, regresé a mi pueblo con regalos para los vecinos. Inesperadamente, alguien publicó mis acciones en línea con una narración de 500 palabras. La esencia del contenido decía que maté a mi propio padre, envié a mi tía biológica a prisión, rechacé a mi madrastra y a mi hermano menor, todo para monopolizar la fortuna familiar, retratándome como una mujer despiadada y codiciosa dispuesta a todo por dinero, completamente desprovista de lazos familiares. El video se volvió viral rápidamente después de ser republicado por docenas de personas, y mi nombre se difundió al instante, convirtiéndose en tendencia en redes sociales. Los comentarios estaban inundados de gente que me llamaba despiadada y me tildaba de asesina, lo cual me hizo reír por lo absurdo que era. No hacía falta adivinar, definitivamente era obra de Sophie. Actualmente estudia en la Facultad de Medios, donde su profesor es una celebridad de Internet que fue tendencia el año pasado, y cuya tarea consistía literalmente en crear cuentas en redes sociales. En ese entonces, Sophie aparecía con frecuencia en los videos de sus compañeros debido a su atractivo, lo que le valió el título de la chica más pura del campus. 2/3 de las cuentas que compartían el video pertenecían a sus compañeros de clase. Mi abogado vio una oportunidad y me llamó para preguntarme si quería presentar una demanda. Le respondí que no hacía falta, que dejara que las cosas siguieran su curso. 2 días después, recibí un paquete amenazador, lo guardé como prueba y se lo entregué de inmediato a mi abogado. En menos de medio día, los compañeros de Sophie cedieron, se disculparon públicamente y la cuenta original borró rápidamente el video. A pesar de esto, mucha gente seguía insultándome en línea, acusándome de usar dinero para reprimirlos y de no tener humanidad. Esa misma noche, una cuenta en redes sociales que decía ser mi amiga expuso la verdad, revelando que la situación no tenía nada que ver con lo que se había difundido en Internet. Llamaron directamente a Linda, explicando cómo se había entrometido en la relación de mis padres, cómo ella y su hija se habían hecho pasar por víctimas y cómo Sofía había tomado lo que no era suyo. También detallaron lo miserable que fue mi vida después de que me echaran de casa. No solo tenía que trabajar para pagar la matrícula, sino que a menudo tenía que buscar comida en los basureros. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. Pronto, muchos excompañeros de Sofía del instituto compartieron sus propias experiencias, revelando que Sofía había acosado tan severamente a una compañera que la chica intentó suicidarse saltando de un edificio. Sofía pasó de ser la belleza pura y querida de la escuela a una villana universalmente despreciada. En ese momento, le envié una carta legal demandándola por difamación y difusión de rumores. Al día siguiente, Linda apareció en mi puerta con el vientre visiblemente hinchado y, en cuanto me vio, comenzó a disculparse diciendo, «Selena, Sofía se equivocó, pero no lo hizo con mala intención. Aún es joven y no entiende el pasado. Solo estaba diciendo tonterías. No lo tomes en serio. Ella tiene 21 años, sigue siendo joven y ya está en edad de tener hijos». La expresión de Linda se volvió aún más lastimera mientras me decía, «Selena, dime, ¿qué debería hacer tu tía para que te sientas mejor?». Conocía esa expresión demasiado bien. Cada vez que ponía esa cara, mi padre terminaba abandonándonos. Pensando en todo el sufrimiento que soportó mi madre, contuve mi ira y respondí, ¿quieres que me sienta mejor? Bien, ve a la tumba de mi madre, arrodíllate 3 veces y admite que te equivocaste. Entonces retiraré la demanda. Linda se quedó pálida. Le dije que lo tomara o lo dejara. Finalmente, incapaz de ver sufrir a Sophie, aceptó el trato de inmediato y acordamos vernos 3 días después en la tumba de mi madre. 3 días más tarde, apenas salí, 2 hombres altos y corpulentos me arrastraron hacia los arbustos y me golpearon brutalmente. Cuando terminaron, uno de ellos me amenazó diciendo, si vuelves a molestar a Sophie, la próxima vez no será solo una paliza. Después de que se fueron, salí arrastrándome de los arbustos, encontré mi teléfono y llamé a la policía inmediatamente. Sophie puede ser inmadura,
pero las personas a su alrededor tampoco son muy inteligentes. Esta es una urbanización privada de lujo con cámaras por todas partes, no solo en los arbustos, sino incluso en el fondo de la piscina. Mientras me atendían en el hospital, la policía me informó que esos dos universitarios no soportaron ni unas pocas preguntas y lo confesaron todo. Conocían a Sophie, pero ella no los había incitado directamente, simplemente lloró frente a ellos, y asumieron que yo era la villana, así que decidieron hacer justicia. Terminó saliéndoles el tiro por la culata y fueron enviados directamente a la cárcel. Me negué rotundamente a cualquier acuerdo. Durante mi hospitalización, las familias de esos dos vinieron a verme con regalos y se disculparon profusamente, con la misma humildad con la que sus hijos me habían golpeado con arrogancia. Rogaban diciendo, Selena, te pedimos que seas compasiva y perdones a nuestro hijo. Cuando salga, se arrodillará y se disculpará contigo personalmente, cueste lo que cueste. No acepté. Entre lágrimas, expliqué mi inocencia y la maldad de Sophie, insinuando que si retiraba los cargos, Sophie podría manipularlos para que me atacaran de nuevo. Ambos padres captaron la indirecta inmediatamente, dejaron de molestarme y fueron directamente contra Sophie y Linda. Mi abogado me informó que ahora esas dos ni siquiera se atreven a salir de casa porque las insultan en cuanto aparecen. Resulta que esas familias son muy poderosas, mujeres de mediana edad curtidas en batalla, muy diferentes a la delicadeza habitual de Linda. Me imaginaba a Linda intentando mantener su imagen mientras lloraba y se agarraba el vientre. El abogado me preguntó si aún quería seguir con la demanda contra Sophie. Dije que por supuesto, no iba a aceptar una paliza sin consecuencias. Al final, los dos estudiantes universitarios fueron obligados a disculparse conmigo y obtuve una compensación de 100.000 yuanes. Para una familia normal, eso ya sería un golpe devastador. Después de eso, Linda no paraba de llamarme, probablemente intentando convencerme de que retirara la demanda, así que terminé bloqueando su número. Casi podía reconstruir lo que había pasado. Linda había estado de acuerdo conmigo, pero en el último momento cambió de opinión y se lo contó a Sophie. Por eso Sophie envió a esos hombres a golpearme. Decidí no volver a confiar en ninguna promesa. Volví a ver a Linda 5 meses después, cuando ya había regresado a la ciudad donde estudiaba. Justo después de terminar las clases, recibí una llamada de mi asesor académico diciendo que una persona que decía ser mi pariente me esperaba en la puerta. Cuando llegué, Linda cayó de rodillas de inmediato y suplicó, Selena, por favor, te lo ruego, salva a tu hermano. Nació con una enfermedad cardíaca y necesita una operación en un hospital importante, pero no tengo suficiente dinero. Realmente es hijo de tu padre, tu propio hermano. Te lo ruego. Linda nunca tuvo educación ni experiencia laboral, siempre dependió de los hombres, primero de su exmarido y luego, cuando supo que mi padre había triunfado, encontró una excusa para dejar a su exmarido y volver con él. Aunque mi padre me dejó todos sus bienes tras su muerte, ya le había comprado cosas a Linda y le había transferido dinero por valor de 2 millones de yuanes, además de que su exmarido le dejó un apartamento. Esto ya superaba el nivel de vida de la mayoría de la gente. Lógicamente, si hubiera manejado su dinero con cuidado, podría vivir cómodamente el resto de su vida. Sin embargo, es fácil pasar de la frugalidad a la extravagancia, pero difícil volver de la extravagancia a la frugalidad. Sophie estaba acostumbrada a vivir como una princesita, a comprar lo que quisiera cuando quisiera. Durante un tiempo no pudo aceptar tener que cocinar, salir sin conductor o conformarse con bolsos de solo unos pocos miles de yuanes, de esos que compra la gente común. Lo que le resultaba más insoportable era que originalmente había planeado estudiar en el extranjero justo después de graduarse de la universidad con el dinero de su familia. Pero ahora, con problemas legales pendientes y solo una pequeña suma en casa, estudiar en el extranjero era impensable, incluso un simple viaje requería pensarlo. Luego, influenciada por alguien desconocido, de alguna manera empezó a jugar. En un mes, todo el dinero que Linda y Sophie tenían se perdió en el juego. Cuando Linda se enteró, se enfureció tanto que tuvo un parto prematuro y la llevaron de urgencia al hospital. El bebé nació prematuro y posteriormente fue diagnosticado con una afección cardíaca que requería cirugía, un procedimiento que debía realizarse en un gran hospital y costaría una cantidad considerable en gastos médicos. Linda simplemente no tenía ese dinero.
desde su caída en desgracia, las personas adineradas de la alta sociedad con las que solía relacionarse se habían distanciado tanto como les era posible. Todas esas supuestas conexiones se habían forjado a través de mi padre. Ahora que él ya no estaba, esas personas naturalmente no querían saber nada de ella. Al verla arrodillada y suplicándome así, recordé de repente, años atrás, el día en que falleció mi madre. Yo estaba arrodillada así, rogándole que dejara libre a mi padre para que pudieran completar la cirugía juntos. En ese momento, Linda fue tan fría como una extraña. ¿Este es el destino de tu madre, y qué si es el hijo de mi padre? Me reí. Este es su destino. Linda pareció pensar en algo y empezó a temblar. Selena, sé que me odias. Crees que te robé a tu padre, pero debes entender que en realidad nunca hice nada para lastimar a tu madre. No lastimaste directamente a mi madre. No, solo creaste una brecha entre ella y mi padre. Quien la lastimó fue él. Lo odio, así que no hay manera de que salve a su hijo. Levanté el pie para marcharme. El niño es inocente, lloró Linda desconsoladamente, gateando y aferrándose a mi pierna. ¿No quieres que me arrodille y me disculpe ante la tumba de tu madre? Iré a arrodillarme. Solo te ruego que salves a mi hija. Me detuve en seco y la miré. Bien, ve a arrodillarte. Hacía mucho tiempo que no visitaba a mi madre. Desde que falleció, no había podido aceptarlo y por eso solicité plaza en una universidad lejos de casa. En el momento en que Linda se arrodilló, el cielo se oscureció de repente y cayó una lluvia torrencial. Se postró 3 veces frente a la lápida de mi madre, repitiendo, lo siento, me equivoqué 3 veces. Luego me miró y sus pálidos labios pronunciaron, Selena, ya he transferido el dinero a tu tarjeta. De ahora en adelante, si este niño vive o muere no es asunto mío. Linda se levantó, me dio las gracias y se alejó bajo la lluvia. Miré la lápida de mi madre y susurré, mamá, vine a verte, ¿me has estado culpando por no visitarte durante tanto tiempo? Mamá, papá murió. Murió salvando a Sophie. No te enojes todavía, pero me llamó justo antes de morir. Nunca esperé que papá me llamara antes de morir. Para entonces, ya debía estar atrapado y sin salida. Lógicamente debería haber llamado a los bomberos, pero me llamó a mí. Dijo que estaba equivocado y que lo sentía. Quizás la gente recuerda muchas cosas cuando la muerte está cerca. Estaba a punto de colgar después de escuchar esas palabras cuando agregó que solo ahora finalmente veía la verdadera naturaleza de Sophie. Él había entrado en el fuego para salvarla y terminó atrapado. Cuando rescataron a Sophie, ella lo vio claramente. Él le gritó varias veces, pero ella simplemente se alejó como si no hubiera escuchado nada. Si Sophie hubiera regresado para ayudarlo o hubiera hecho cualquier otra cosa, él no habría muerto. Al oír esas palabras, no sentí nada y simplemente respondí, entonces muere. Hacía tiempo que había dejado de verlo como mi padre. La primera vez que me abandonó por Sophie fue la gota que colmó el vaso. A pesar de mis excelentes notas, él nunca asistió a una sola reunión escolar por mí. Sin embargo, ante un comentario casual de Sophie, acudía corriendo con entusiasmo. Nunca olvidaré aquellos días en los que mi madre lloraba hasta quedarse dormida cada noche. A pesar de estar gravemente enferma, solo porque Linda mencionó que no se sentía bienvenida, mi padre echó a mi madre de casa. No puedo imaginar cómo sobrevivimos esos días oscuros. Es todo el karma que le está pasando factura. Compartí innumerables palabras con mi madre y cuando terminamos el cielo se despejó. Después de bajar de la montaña, vendí todas las propiedades y coches que tenía en esta ciudad y me instalé directamente en la ciudad donde asistía a la universidad. Más tarde me enteré de que Sophie fue arrestada por prostitución y condenada. Ni siquiera pude seguir adelante con la demanda contra ella. La cirugía del bebé no tuvo éxito y murió en la mesa de operaciones. Cuando Linda se enteró, se derrumbó por completo. A los pocos meses, sin nada, fue a buscar a su exmarido. Planeó usar los mismos viejos trucos con la esperanza de volver con él, pero su nueva esposa no era alguien con quien se pudiera jugar. Contrató a algunas personas para golpear a Linda. No está claro si le golpearon la cabeza, pero a partir de ese momento Linda se volvió mentalmente inestable. 6 meses después,
me gradué sin problemas. Mientras todos mis compañeros aún estaban preocupados por si buscar trabajo o cursar estudios de posgrado, yo fui admitida con éxito en la escuela de posgrado sin necesidad de examen de ingreso. Al mismo tiempo fundé mi primera empresa. Desde entonces, cada día de mi vida estuvo lleno de sol.